El de la izquierda es un edificio de viviendas, APROP, es un edificio de viviendas que se construyó reutilizando contenedores de barco, seguramente lo conoceréis, 12 viviendas dotacionales para alojamiento temporal de familias y perfiles vulnerables. En medio vemos el proyecto de La Borda, un proyecto cooperativo redactado por el equipo de la COL en el barrio de Sants. Me parece importante destacar, lo que veis en la imagen es el vestíbulo comunitario, y en pandemia echamos de menos en muchos edificios de vivienda colectiva en la ciudad poder disponer de espacios colectivos interiores, ¿no? Y eso tiene que ver con la ciudad también, los vestíbulos dentro de los edificios y cómo la transición del ámbito privado al ámbito público aporta espacios que favorezcan la cohesión comunitaria, las relaciones, el músculo social, en definitiva. Y a la derecha vemos un edificio finalizado recientemente. Es el edificio construido en madera más alto de la ciudad en estos momentos. El edificio fue diseñado por el equipo de Vicente Guayar y Daniel Ibáñez. Fue promovido por el Instituto Municipal de Vivienda también. Por lo tanto, ya veis, ¿no? Innovación tecnológica, ir más rápido, reutilizando contenedores, promover tipologías de vivienda social, cooperativa, que promuevan la lógica de vida colectiva en la ciudad, y finalmente innovación también a través de nuevos sistemas constructivos. Vamos ahora a Supermanzanas. Martín ha introducido fantásticamente la ciudad de Barcelona. Aquí la veis en un primer plano, y veis aquí lo que significa la sierra de Collserola. Es una ciudad casi completamente construida entre los dos ríos que veíamos. Está en el interior de las rondas que también veíamos anteriormente, a la costa litoral y la montaña. Es una ciudad fundamentalmente de calles, y esto es decisivo. Es decir, Barcelona no tiene grandes parques. Aquí vemos algunos, la montaña de Montjuïc, pero que es un lugar que, si bien es verde, es un lugar de accesibilidad complicada. Los vecinos de barrios más cercanos sí que acceden, pero en general es un territorio que mentalmente en la ciudad siempre ha quedado. Bueno, ahora jugando el Barça es un lugar que ha quedado un poco más cerca, en el Estadio Olímpico. Pero ya veis otro parque, el Parque de la Ciudadela, que corresponde a la Exposición Universal de finales del siglo XIX. Pero ya veis que fundamentalmente hay calles. Para que os hagáis una idea también, la ratio de zonas verdes por habitante en el conjunto de Barcelona se sitúa en 7 metros cuadrados de zona verde por habitante, que es una ratio muy, muy baja, cuando lo recomendado debería estar alrededor de los 15. Por lo tanto, está a la mitad. E incluso en algunos distritos, como el distrito del Ensanche, que antes también lo veíamos, y aquí se ve perfectamente la cuadrícula del Ensanche, está con una ratio de únicamente 2 metros cuadrados de zona verde por habitante. El Ensanche, también lo explicaba Martín, no es el que diseñó Sardá. Mantiene la estructura geométrica, pero se ha hiperdensificado. De las dos fachadas por manzana que preveyó Sardá, con un patio totalmente abierto, se fue promoviendo por especulación sucesiva una ocupación masiva sobre la manzana, de las 4 fachadas, de más alturas incluso, de sobreáticos incluso, y esto nos ha llevado a una situación crítica, cuando sabemos científicamente qué significa convivir con el verde urbano en términos de impactos en salud, qué significa respecto a la contaminación del aire. Ahora también lo veremos. Es decir, aquí hay una cuestión más allá del impacto del cambio climático que real, un problema de impacto en salud. Para que os hagáis una idea también sobre el impacto del cambio climático en Barcelona, en 2019 calculamos, bueno, hasta 2019 en Barcelona ocurría una noche tórrida, que es una noche con una temperatura superior a 25 grados centígrados, alrededor de una noche tórrida cada 2 años. Esta, digamos, era la tónica. Se hizo un plan de acción climática en el que se proyectó que, sin hacer nada, por lo tanto en un escenario pasivo, en 2050 pasaríamos a tener de 1 a 2 noches tórridas al año. Pronto se duplicaría o se cuadruplicaría al año. Resulta que en 2023, en agosto de 2023, tuvimos 8 noches tórridas seguidas en el centro de la ciudad. O sea, reventando cualquier pronóstico que se había realizado anteriormente. Eso tiene que ver, lo veis, una masa construida hiperdensa, efecto isla de calor concentrado, y por tanto la necesidad de revertir, como decíamos antes, de regenerar y adaptar ese tejido urbano a unas nuevas circunstancias. Por suerte, el modelo urbano de Barcelona podríamos decir que ya es un modelo de proximidad. De hecho, todo el proceso de construcción del proyecto olímpico, del cual las Olimpiadas, digamos, es lo que ha tenido más visibilidad, hay un proceso paralelo absolutamente esencial para la ciudad de Barcelona, que es un proceso de reequipación, tanto de espacio público como de equipamientos. Estos dos planos, yo siempre que puedo los enseño, me parecen dos planos que explican bastante bien buena parte de la estructura urbana de la ciudad de Barcelona. Arriba veis el plano de los mercados públicos,
abajo veis el plano de las bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona. Si Barcelona durante las décadas, a partir de que se instaura el ayuntamiento democrático en el 79, hace un esfuerzo enorme en dotar la ciudad de los servicios básicos en todos los barrios, empezando por algunos claves. Aquí os enseño los dos que tienen que ver con el alimento y con la cultura, pero podríamos hablar lo mismo de los equipamientos de sanidad, de los equipamientos cívicos, de los equipamientos deportivos, algo más complicado por su dimensión, educativos, por supuesto. Pero estos dos creo que ejemplifican bien cómo es una ciudad multinodal. De hecho, recuperaba esta idea de pancentralidad. La idea de centralidad fue una estrategia clave en el desarrollo del proyecto olímpico a través de las ideas de Joan Busquets, pero la idea de pancentralidad es decir, considerar que todos los barrios deben ser centros de sí mismos, ¿no? Para generar esta lógica equilibrada de lo que significa la centralidad urbana. La necesidad de promover tejidos mixtos, esto es importante. Seguramente os suene el proyecto del Distrito de Innovación de Barcelona, el 22 arroba. Ese es un proyecto que se inicia a principios de los años 2000 con una modificación del Plan General Metropolitano que básicamente promovía la transformación de lo que había sido hasta ese momento el gran territorio industrial de la ciudad de Barcelona, el Poblenou, en un nuevo distrito de actividades de innovación, con mecanismos urbanísticos de recalificación por incremento de edificabilidad y transformación de usos. 20 años de desarrollo, lo que vimos en 2020 es que el tejido urbano que se estaba generando era excesivamente terciario. Dejando que pase de diapositiva, es decir, el plan original, lo vemos en los datos de la izquierda del año 2000, preveía una proporción, por cada manzana que se transformaba, una proporción aproximada de 90% del nuevo techo para actividades económicas, de innovación fundamentalmente, y un 10% para vivienda pública. Esta era una proporción que había llevado a un territorio en que los fines de semana, podéis imaginar, una especie de downtown, de ciudad americana, fines de semana absolutamente vacío. Llegó la pandemia y todavía puso más de relieve este desequilibrio. Fue entonces que planteamos una modificación de este plan tendiendo a equilibrar los usos, ¿no? Lo que hicimos básicamente es subir el 10% de la ratio de nuevo techo destinado a residencial al 30%. Incrementando el potencial, incrementando también la posibilidad de aportar más vivienda pública a la ciudad, ¿no? Por lo tanto, la idea de tejidos urbanos mixtos como una estrategia fundamental de la idea de proximidad. Y una última cuestión que tiene que ver, cuando hablamos de adaptación climática o renaturalización, pensar no únicamente en el espacio público, pensar también en el ámbito arquitectónico. De hecho, iniciamos 2 programas de subvenciones desde el Instituto Municipal de Paisaje destinados a ayudar económicamente a comunidades de vecinos, en la izquierda lo veis, a rehabilitar o a transformar cubiertas planas en cubiertas verdes. Y esto también durante la pandemia, durante el confinamiento en la pandemia, fuimos conscientes, Barcelona como ciudad mediterránea y tipológicamente tiene mayoritariamente edificios con esta cubierta cerámica plana que durante mucho tiempo se ha olvidado como un espacio residual y en cambio hubo la necesidad de recuperarla. A través de este programa el objetivo era doble. Por un lado, adaptar el edificio climáticamente, aportando mayor verde urbano, mayor biodiversidad a través de la vegetación y de la fauna que se promueve, pero a la vez también promover la recuperación de espacios de vida colectiva dentro de los edificios. Y bueno, estos son unos espacios que tienen recorrido y potencial. Y por otro lado, había un programa vinculado a medianeras, estas fachadas ciegas que aparecen después de algunos derribos o algunas transformaciones urbanas, con un programa que tendía básicamente a, cuando era posible, incorporar verde urbano, cuando era posible incorporar captación energética, pero sobre todo, y aquí quedan como camufladas, abrir ventanas, ¿no? Y por lo tanto transformar fachadas ciegas en ventanas. Por lo tanto, antes lo comentaba, Barcelona, ciudad de calles, aquí vemos una imagen cercana, de más cerca, sobre el tejido del ensanche, que explica bien esta condición de ciudad de calles. Y aquí es donde toma máximo sentido la estrategia supermanzanas. Como sabéis, la estrategia supermanzanas es un concepto que aparece, ahora lo veremos, que aparece a principio, bueno, de hecho es un concepto que ya durante los años 50 y 60 arquitectos como Bonet o Buigas ya reclaman la necesidad de jerarquizar la estructura viaria del ensanche, pero es verdad que es a principios de los años 2000 cuando desde la Agencia de Ecología Urbana con Salvador Rueda al frente teorizan y construyen el relato
concreto proyectual del ámbito supermanzanas, ¿de acuerdo? También es verdad que no es hasta el año 2015, con la alcaldesa Colau, donde hay un primer equipo de gobierno que se atreve a implementar unas primeras experiencias piloto. El año 2016-18 lo veremos, pero también, ¿no?, a partir del año 2019 el impulso y el escalamiento del proyecto al conjunto de la ciudad. ¿Por qué es importante recuperar las calles y por qué es tan esencial la estrategia supermanzanas en una ciudad como Barcelona? Con todos los datos que hemos explicado os podéis imaginar una ciudad compacta en la que el desplazamiento con los vehículos, con los coches, no tiene una ratio muy elevada, es decir, alrededor del 20% de los desplazamientos en Barcelona se realizan con coche, que es una ratio muy baja. Somos conscientes, soy consciente, pero es verdad que para un tejido urbano tan denso y tan compacto como el de Barcelona, las implicaciones en la calidad del aire son inmensas. Aquí veis algunos datos. Los niveles de exposición al dióxido de nitrógeno, a las partículas, están 3 veces por encima de lo que debían ser desde un punto de vista de salud, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sabemos, porque tenemos estudios que nos facilitan agencias de prestigio como IES Global en Barcelona, que eso está provocando alrededor de 1.500 muertes prematuras al año. Eso por lo que respecta a los impactos en la contaminación atmosférica. Después está la contaminación acústica, que a veces nos olvidamos, que genera distorsiones importantes en salud mental y en salud física. Y después está el ámbito de la accidentalidad, que sigue siendo un drama en nuestras ciudades, seguramente por el exceso de velocidad, ¿no? Y por lo tanto, la movilidad motorizada y hegemonizada por el vehículo privado como un primer reto, la transformación de nuestras calles. Pero no solo es una cuestión de calidad ambiental, es una cuestión de justicia social, de justicia, territorial, socioterritorial. Los coches ocupan en la ciudad de Barcelona alrededor del 60% de las calles, cuando, antes os decía, solo representan el 20% de los usuarios. Por lo tanto, que hay una situación de injusticia socioespacial clara en el que, digamos, los menos y más contaminantes están ocupando el mayor espacio, ¿no? Recuperaba esta imagen de un libro también de referencia, Lecciones para estudiantes de arquitectura, de Hermann Hertzberger, en el que aparecían estas dos señoras interpelándonos, ¿no?, de alguna manera, como diciendo que esperáis, ¿no?, para cambiar la situación, y también, digamos, explicando la complejidad de cambiar la situación, ¿no? Es decir, y de aquí la idea del título de hoy, de la reconquista, ¿no?, de la calle, porque evidentemente hay un conflicto evidente y pronto hacerse sitio en la calle, como les pasa a estas dos señoras sentadas aquí, tiene que ver con una cierta compatibilidad, podríamos decir, sobre lo que ocurre en la calle. El concepto de supermanzanas, seguramente lo tenéis en mente, es cómo, yo lo intento simplificar en cómo conseguimos evolucionar de una movilidad en la que el coche es la base de la movilidad hacia una movilidad más eficiente. Y más eficiente quiere decir que contamine menos, lo hemos visto, pero también que ocupe menos espacio. Y por lo tanto el concepto de supermanzanas lo que propone es una rejerarquización de los usos de estas calles, y en el caso de Barcelona en cómo pasar de una malla diaria en la que todas las calles cumplen una misma función, en la que el coche sigue siendo el protagonista y el principal usuario, hacia una malla jerarquizada donde la movilidad de paso, que es imprescindible evidentemente en una ciudad, pueda ser garantizada, pero con menos calles. La única manera de conseguir, de revertir este cambio, es revertir las prioridades sobre el espacio de la movilidad y, por tanto, priorizar el espacio para la movilidad saludable, peatones, bicicletas, y para la movilidad colectiva, para el transporte público, porque permite mover muchas más personas con menos espacio y provocando menos impactos. Este esquema es el que nos permite, si os fijáis, en rojo, ¿no?, en el modelo supermanzanas, pues tendríamos las calles que llamamos básicas, la estructura básica, la movilidad de paso, identificar una serie de calles, y aquí intentaba dibujar, ¿no?, saltando el mapa, que no son necesarias, que no van a ser necesarias para esta movilidad de paso y que pueden ser transformadas de una manera más intensa. Tan intensa como conseguir que una calle deje de ser un espacio solo para la movilidad y pase a ser un espacio para la vida urbana, ¿no? Y pase a ser un espacio donde pueda haber mobiliario urbano, donde podamos sentarnos, donde los niños y niñas puedan jugar, y por tanto cambiar el modelo de calle conceptualizado históricamente como un espacio únicamente de paso, y recuperamos algo que la calle sí que había sido en su origen, ¿no?, que es un lugar compartido donde incluso vecinos sacaban las sillas y se sentaban en la puerta de su casa, y convertirlo casi como una extensión, ¿no?, de la propia sala de estar. Por esto tiene que ver Supermanzana, como veremos.
Como decíamos, priorizar el transporte público, y este es un paso importante. De hecho, seguramente fue el primer paso clave en la estrategia Supermanzanas en la ciudad, y este fue un paso que se dio a partir del año 2010, fue la reestructuración de las líneas de autobús público. Hasta este momento Barcelona había tenido una especie de estructura en formato de espagueti, desordenado, orgánico, acumulado en el tiempo. El Ayuntamiento y el Transporte Metropolitano de Barcelona, la entidad que lo gestiona, hizo un esfuerzo enorme en reconfigurar las redes de autobuses en una nueva red ortogonal, que es la que veis en pantalla, ordenando líneas de autobús horizontales, líneas de autobús verticales y algunas diagonales en color morado, de manera que los autobuses necesitaran menos espacio, menos calles, y ser más eficientes en los intercambios y, por lo tanto, en la facilidad de desplazarse entre los diferentes puntos de la ciudad. Esto es lo que permitió identificar cuáles son las calles básicas de la ciudad, las calles que son necesarias para la movilidad de paso. Es decir, es el transporte público el que nos explica cuáles son las calles que vamos a necesitar para garantizar que podemos atravesar la ciudad entre sus diferentes puntos. Por lo tanto, deberíamos entender la estrategia Supermanzanas como una estrategia de redes, no de ámbitos. Es verdad, se producen ámbitos de transformación, pero lo que estamos haciendo es una transformación de las diferentes redes de movilidad de la ciudad con una nueva jerarquía y unas nuevas priorizaciones. Y por tanto hay unas vías básicas que nos permiten la movilidad de paso, transporte público y vehículo privado, pero aparece una nueva red ciclable fundamental como alternativa. En una ciudad en la que no hay grandes distancias, la bicicleta debería ser un modo de transporte fundamental, no solo para cortas distancias, sino incluso para distancias metropolitanas, de 8 o 10 kilómetros, incluso con una buena infraestructura. Y aparece una nueva red, y esa es la novedad, de las calles que no son necesarias para la movilidad de paso y que son las que hemos denominado ejes verdes. Y por lo tanto, calles que se pueden transformar tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social y comunitario. Y en 2019 lanzamos este plano, el conjunto de la ciudad de Barcelona, explicando que estas calles que no son necesarias para la movilidad de paso pueden configurar una nueva infraestructura ambiental y social para el conjunto de Barcelona, aportando no solo mejoras en la distancia corta, en la proximidad de los barrios, porque vamos a transformar calles que van a aportar nuevo verde urbano, nuevas zonas de juego infantil, nuevas zonas de estada, sino que van a permitir actuar como una verdadera infraestructura verde, reconectando parques y reconectando espacios abiertos territoriales, ¿no? Por lo tanto, es una nueva infraestructura que siempre habíamos conceptualizado con esta doble dimensión social y proximidad, pero también incorporándose como un nuevo nivel que en una ciudad, como hemos visto antes, completamente construida, con muy pocas zonas verdes, permite recoser la infraestructura verde en el conjunto de la ciudad. Antes decía, Supermanzanas es una estrategia de redes viarias. También es una estrategia que pretende mejorar todas las calles, y esto me parece importante. Después hablaremos de algunas polémicas de estos años. Una de las críticas habituales que recibíamos es: mira, están haciendo calles buenas y calles malas, ¿no? Están haciendo calles verdes y calles negras, ¿no? Porque están desviando el tráfico. Esto ocurre, después hablaremos, pero el objetivo del plan, y esto se intenta explicar en esta diapositiva, es mejorar todas las calles, incluso aquellas que son necesarias para el tráfico de paso. Porque hay calles, todavía queda alguna en Barcelona, veremos alguna después, en la que es posible reducir carriles de circulación de vehículo para incorporar, como vemos, carril bici, carril para el autobús público, y construir una red ciclable y construir una nueva red, como hemos visto antes, ortogonal de autobuses. Y por tanto la idea es no actuar únicamente en unas pocas calles y dejar que los coches se desplacen, sino actuar conjuntamente, después lo veremos, en todos los tipos de calle, ya sean ejes verdes, sean red básica o sean red local. De hecho, no recordaba incorporar esta imagen. Este es un carril bici que realizamos en la calle Aragón. Después, cuando aparezca un mapa, os la sitúo. La calle Aragón es la principal calle que permite atravesar de norte a sur la ciudad por el centro del ensanche. Históricamente ha sido una autopista urbana con 6 carriles de circulación. Aprovechamos la situación de emergencia durante el confinamiento para eliminar un carril de circulación, incorporar este carril bici, además un carril bici con una buena dimensión, creo que llega a ser 2 metros y medio, y esta fue una actuación clave para poder ejecutar después ejes verdes como el de Consell de Cent, después lo veremos, es decir, construir alternativas de movilidad antes de peatonalizar y cerrar el tráfico a algunas otras calles. Si hacemos, digamos, un repaso cronológico, eso explicaba, las primeras experiencias piloto Supermanzanas se realizan en el año 2016 en Poblenou,
aquel territorio de innovación, donde está también el 22 arroba, y por lo tanto se elige un territorio que está en proceso de transformación y por lo tanto se incorpora la idea de Supermanzana como un proceso explorativo en aquel momento. Es un proyecto fundamentalmente en su primer episodio de actuaciones tácticas. Como veis, se sigue manteniendo el asfalto en este cruce, se incorporan elementos inmobiliario y jardineras con voluntad cambio funcional, pero con este carácter táctico. Después de la experiencia en 2016, después hablaremos en participación, que generó una otra controversia, pero que permitió construir un proceso de participación robusto, después lo comentaremos también. Se saltó a la segunda experiencia piloto en el barrio de Sant Antoni, ara ja sí en el ensanche central de la ciudad de Barcelona, y un barrio ya no en transformación, sino un barrio maduro, consolidado, residencial, con buena actividad comercial. Aquí vemos el mercado público de Sant Antoni. Y ya veis que las actuaciones en el barrio de Sant Antoni, por un lado, ya combinaron algunas actuaciones tácticas con algunas actuaciones estructurales. Aquí veis esta plaza en la que ya no hay asfalto, se han plantado árboles y por tanto hay una cierta evolución, ¿no? en el formato de las propuestas que van transformando. Esto fue en 2016-18. Cuando yo empiezo en 2019 como arquitecto jefe, ya disponíamos de datos. Es decir, el programa ha ido acompañado también de un protocolo de monitorización para poder recaptar datos y poder saber qué estaba ocurriendo, si estaban cumpliendo objetivos o no. En aquel momento los datos que disponemos de los dos ámbitos son absolutamente positivos. Se han reducido el número de vehículos, no se ha generado un excesivo colapso, un mayor colapso en los territorios colindantes, se ha reducido la contaminación, se han incrementado las actividades comunitarias en estos barrios. En el barrio de Sant Antoni se pasó de menos de 5 actividades comunitarias, me refiero a ferias autoorganizadas o actividades deportivas en la calle, a menos de 5 a más de 30 después de la implementación de la Supermanzana, que como veis tuvo por objeto la transformación de estos primeros ejes. Es verdad, teníamos todos los datos encima de la mesa y eran positivos, y fue el momento en que la alcaldesa nos pide, bueno, muy bien, ahora cuál debe ser la siguiente etapa, ¿no? Este es el momento en que aparece el plano que os explicaba anteriormente, el de ejes verdes para el conjunto de la ciudad como una infraestructura ambiental y social, y es el momento que también identificamos un ámbito prioritario de intervención, que es este ámbito central, el ensanche central. ¿Por qué? En 2019 calculamos, de hecho, después lo haremos, creamos una oficina específica del programa Supermanzanas y con un equipo especialista que es Bike en movilidad, que nos construyó un modelo digital de movilidad con el cual fuimos comprobando los diferentes impactos. En aquel momento Bike nos explicó que en 2019, por este ámbito central, por esta raya central que cruza de norte a sur, la ciudad cruzaban más coches por el ámbito central, 350.000 al día, que los coches que cruzaban Barcelona a través de las rondas. Es decir, aquello que las rondas había intentado cambiar, que es vamos a conseguir que dejen de pasar coches por el centro y vamos a hacer que los conductores vayan por el perímetro, ¿qué ha ocurrido? Lo que ya sabemos, cuanto más espacio ponemos al coche, más coches acabamos teniendo. Total, que las rondas evidentemente se llenaron de coches, pero no evitaron los coches que seguían pasando por el centro, que además eran los mayoritarios. Si recordáis el plano de contaminación atmosférica, no es raro que esta cifra de 350.000 coches al día coincida con los niveles de contaminación atmosférica más elevados y más graves, y acústica más graves de toda la ciudad. Esta es, digamos, como la parte negativa. La parte positiva es que en el ensanche, por otro lado, veíamos que era el territorio con mayor nivel de accesibilidad al conjunto de redes de transporte público metropolitano. En este plano elaborado por la área metropolitana, vemos con mayor intensidad de verde los territorios que tienen más acumulación de paradas de metro y ferrocarril metropolitano. Con lo cual se daba esta combinación, que de alguna manera era positiva, en que tenemos el peor territorio desde el punto de vista ambiental, pero a la vez es el mejor comunicado. Por lo tanto, qué mejor lugar donde priorizar la transformación de las calles, en un lugar donde ya tenemos una alternativa con transporte público. Además, sabíamos que había oferta suficiente todavía como para invitar conductores a dejar el coche y a utilizar el transporte público. Y aquí sí que fuimos más precisos, identificamos un plan a 10 años de 21 calles, 21 ejes verdes y 21 plazas en sus cruces, que
que permitiera revertir la situación del tejido del ensanche, que como hemos visto antes, con graves déficits de contaminación, con las zonas de contaminación, déficits de zonas verdes. Estos 21 ejes verdes, que en total suman más de 30 kilómetros, 33 kilómetros y 21 plazas en estos cruces, es el plan que permite incrementar más de 6 áreas de hectárea urbano y, sobre todo, eso es importante, crear una condición de proximidad. Es decir, ante las ideas de, ostras, estáis haciendo unas calles mejores que otras, ahora ya ocurre. Es decir, no todas las calles en el ensanche en Barcelona son iguales. Hay algunas que ya tienen más contaminación y más tráfico. Es decir, no es verdad que tengamos una estructura de calles iguales, ya no lo es. Lo que nos interesaba no es que todas las calles sean iguales, sino que todas las personas tengan una condición de proximidad a una calle verde. Entonces, esta estructura de 21 calles, que es una de cada 3 a transformar, permitían generar una condición de proximidad en la que todas las personas viendo el ensanche tuvieran una calle verde, un eje verde a menos de 200 metros de distancia. ¿No? Esta es la idea de proximidad. Y esto lo acompañamos con una reformulación del modelo de calle, que entendíamos que debía cumplir esta función de no solo ser un espacio para la movilidad y ser un espacio también para la vida cotidiana. Esta es la sección que dibujó Cerdà para el plan Cerdà. Las calles del ensanche generalmente tienen 20 metros de anchura. En este momento en que Cerdà, yo creo que con una visión prodigiosa, prevé un ámbito de movilidad central con una calzada de 10 metros y 2 aceras de 5 metros a cada lado, con un árbitro plantado a 4 metros de la fachada cada 8 metros de distancia entre ellos, pero una visión ciertamente infraestructural y casi que diría que superficial. Es verdad que aquí se incluye el saneamiento urbano en subsuelo, pero sigue siendo una visión superficial. Y lo que hacemos es, antes de lanzar el concurso para las primeras 4 calles y 4 plazas a transformar, es situar 5 nuevos principios sobre este nuevo tipo de calle. Y aquí sí que era importante situar la calle, en general el espacio público, pero específicamente la calle, como un espacio tridimensional. A veces se nos olvida todo lo que ocurre en el subsuelo, en las ciudades. La adaptación climática, la renaturalización de la ciudad tiene un lugar fundamental en el subsuelo. No podremos tener verde urbano si no generamos condiciones adecuadas en el subsuelo. Y más en una ciudad como Barcelona, que tiene un subsuelo muy complicado para la vegetación. Tiene un subsuelo plástico, arcilloso, poco permeable, que no lo hace propicio, y veréis que parte de la transformación de los nuevos ejes verdes tiene que ver con generar unas nuevas condiciones en el subsuelo. Martí Frank, un buen paisajista y amigo, explica del paisaje oculto, ¿no? en el subsuelo de la ciudad. La segunda condición es la condición de proximidad. La transformación de la calle debe seguir fomentando estas relaciones entre el interior y el exterior de los edificios. De hecho, con esta sección, si os fijáis, intentamos explicar que las calles no son una U cerrada, son una U porosa o permeable, con lo que ocurre en las plantas bajas o con lo que ocurre en diferentes alturas, porque no es lo mismo poder salir a un balcón sobre una calle de unas determinadas características que otras. Es decir, no segregar nunca lo que ocurre en la calle con lo que ocurre en el ámbito privado, y pensar siempre en estas relaciones interesantes que se pueden producir entre las relaciones entre el interior y el exterior. La innovación, después hablaremos, es decir, un espacio donde el coche prácticamente desaparece. Necesitamos reformular algunas cuestiones materiales y de diseño. Evidentemente el asfalto debe desaparecer, pero también nos dimos cuenta que en el catálogo de soluciones del espacio público de la ciudad, mayoritariamente las soluciones estaban condicionadas por la presencia del coche y por el riesgo de impacto de un coche, y por lo tanto era hierro, todo era hormigón, y desde un punto de vista ergonómico o digamos de confortabilidad alejado. Y por lo tanto aquí hay todo un proceso también de impacto climático, después lo veremos. El paisaje y el patrimonio, porque tenemos elementos desde el punto de vista del valor histórico, arquitectónico, no solo edificios, también los propios árboles del ensanche como patrimonio. Por lo tanto, la transformación de los ejes verdes debería integrar este valor patrimonial. Y finalmente, y fundamental, la accesibilidad. Es decir, tener en cuenta que los colectivos con determinadas discapacidades, y después hablaremos también algo sobre el diseño, que deben reconocer este espacio como una oportunidad para conseguir espacios públicos de mayor inclusividad para todos los perfiles. Esta es la sección técnica que realizamos. De hecho, lo que hicimos, creo que aparece, bueno, después lo veremos, lo que hicimos fue lanzar un concurso para obtener 8 equipos, 4 para redactar 4 primeras calles, 4 para redactar 4 plazas, pero una vez consiguieron ser adjudicatarios, lo que les propusimos es iniciar un proceso de diseño colaborativo del modelo de calle. Es decir, sí que nos preocupaba
que el conjunto de ejes verdes dispusiera de un manual, podríamos decir, de un modelo que nos permitiera aplicar el mismo lenguaje y el mismo paisaje urbano al conjunto de ciudades. Y esto sí que nos parecía esencial porque algo de Cerdà había en esta idea, si Cerdà ya, digamos, de la idea igualitaria de que todas las calles respondan de una manera similar. Ya veréis que en las plazas no, en las plazas fue un ejercicio de mayor apertura proyectual y mayor experimentación, pero las calles sí que nos interesó. Y lo que hicimos fue generar una dinámica conjunta con los 4 equipos de los ejes, en la que cada lunes, de 4 a 8 de la tarde, nos reunimos durante 2 años para primero redactar el modelo, después acompañar con el proyecto ejecutivo y después para gestionar la ejecución de los propios ejes que conforman el espacio público, el subsuelo y el vuelo, definiendo cuestiones estructurales. Después cada proyecto podía ajustar e introducir variantes, pero sí nos interesaba que la estructura fuera la misma. La estructura en el subsuelo, ya propusimos generar nuevas condiciones en el subsuelo. Aquí veis con este color las nuevas rasas que se generaron en el subsuelo para generar nuevas superficies de plantación. Y por lo tanto, este 30% de suelo estructural más el 12% de suelo vegetal, eso es una nueva, digamos, situación en el subsuelo que nos ha permitido, veremos imágenes, plantar, no solo plantar árboles, sino generar mejores condiciones. Creo que hay una imagen, aquí veis, esta es una imagen de las obras. Este es el suelo estructural. El suelo estructural es un suelo el suelo vegetal, este más marrón, y el suelo vegetal es el suelo de piedra granulada, que lo que hace es permitir la infiltración de aire y la infiltración de agua en el subsuelo y también el desarrollo de las raíces. Y por lo tanto es un subsuelo que lo que está haciendo es generando espacio y calidad por aire y por infiltración de agua a los diferentes árboles. Este espacio también sirvió para introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible y por tanto ayudar al sistema de saneamiento a no colapsar con la capacidad de retención de agua cuando tenemos lluvias intensas. Aquí lo vemos. Este es el esquema del subsuelo vinculado a la gestión del agua. La introducción alrededor de 6 SUDs, 6 sistemas de drenaje sostenible en cada tramo de calle. Se incrementó la superficie permeable de un 1% a un 12%. Este es un tema fundamental en Barcelona. Sabéis que en Barcelona estamos ya en una situación que pasamos de una sequía extrema que hemos sufrido durante 4 años a riesgos de inundación, con lo cual es fundamental, si no queremos tener colapsos e inundaciones y grave riesgo para las personas, aumentar la capacidad de retención de agua en el subsuelo. Barcelona tiene grandes depósitos, tiene 15 grandes depósitos de retención de agua. Si alguna vez habéis podido estar, son fantásticos. Si venís alguna vez, creo que es una visita interesante, pero no son suficientes, y trabajando conjuntamente con los equipos de medio ambiente y de gestión de agua, con CLAPSA, generamos unos protocolos para que en todos los nuevos proyectos de espacio público se introdujeran sistemas de retención de agua y de filtración de agua al subsuelo. Esto evidentemente permitió generar mayor superficie verde. El pavimento se pasó de una plataforma dividida, como veíamos anteriormente, entre aceras y calzada, a una plataforma única, que por lo tanto no solo fuera más accesible desde el punto de vista de barreras arquitectónicas, pero también que fomentara la relación, ¿no?, entre fachadas y la posibilidad de deambular y de caminar de manera mucho más libre sobre el conjunto de la calle. Antes os hablaba sobre la innovación. Es un tema que está en proceso todavía. Barcelona, si habéis estado, si conocéis, tiene un pavimento peatonal característico. Son estos panots, que la traducción en castellano serían tiles en inglés, en castellano, no sé, estas piezas que están fabricadas con... Es un pavimento con tecnología en frío, es cemento fundamentalmente, y tienen estas dos formas fundamentalmente. Tiene el panot de 4 pastillas y el panot de flor, característico de la ciudad de Barcelona, pero es una pieza altamente contaminante por el uso básicamente del cemento. Lanzamos, conjuntamente con una oficina de innovación que tiene el ayuntamiento, lo que llamamos, creo que era un reto de innovación al conjunto de fabricantes y diseñadores industriales para poder obtener un nuevo panot mucho más sostenible y con menos impactos ambientales en toda su circularidad, desde la procedencia de los materiales a su ejecución, su implementación y su, digamos, mantenimiento. Por lo tanto, uno de los temas que nos preocupaba, el panot se adhiere con cemento y por lo tanto queda fijado. Cada vez que hay que abrir una acera para hacer un mantenimiento hay que romperlo. Una de las, digamos, de los atributos que pedimos a la nueva pieza fue que pudiera ser desmontable y reutilizable.
En estos momentos salieron adjudicadas 3 empresas y creo que en estos momentos están implementados los 3 nuevos prototipos de Panot en diferentes áreas y están bajo evaluación en estos momentos. Vamos a ver cómo ocurre. El incremento, que ya vemos algunas fotografías del verde urbano de unas calles en las que hasta ese momento únicamente tenían un arbrado con unos alcorques de un metro cuadrado. Esta es una imagen de algún otro tramo. Otra de las críticas que se han recibido, bueno, habláis de ejes verdes y no son tan verdes, ¿no? Y aquí veis una imagen intencionada, podéis imaginar. Bueno, aquí hay toda una serie de requerimientos que desde un punto de vista técnico también es importante. A continuación vemos el plano de servitud para la actuación de bomberos. Y en muchos casos pues no ha sido posible implementar más verde urbano porque era imposible, porque debíamos mantener libre paso para la intervención de vehículos de emergencia. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la reflexión? Creo, y esto sería un tema interesante, el verde urbano tiene un límite en la ciudad también, en la ciudad consolidada. Si no podemos aspirar a que todo sea maravillosamente y masivamente verde. Por cuestiones técnicas, lo vemos en este plano, también por cuestiones de convivencia. No sé si os hago la broma si estamos preparados para convivir con el verde de la ciudad y el mantenimiento que significa y la convivencia con animales domésticos, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí hay una reflexión. Nosotros llegamos a la conclusión de que la máxima superficie verde que podíamos tener, permeable verde, era un 15% de un tejido urbano altamente denso. Estamos hablando de 250, 300 viviendas por hectárea, por un tejido de alta densidad. Antes hablábamos de la inclusividad y la accesibilidad. Trabajamos con colectivos discapacitados las soluciones a implementar, pavimentos podotáctiles, encaminadores, cambios de color para aquellas personas con deficiencias visuales. Incluso, aquí veis, llegamos a fabricar una maqueta táctil para que personas con dificultades visuales pudieran palpar, ¿no?, cómo era la transformación. Hicimos pruebas de pavimentos con personas en silla de ruedas. Y aquí hubo un proceso intenso desde la oficina para testear algunas de las soluciones desde el punto de vista de la accesibilidad. Y el tema clave, porque hemos estado hablando de las calles que no son necesarias para la movilidad de paso, los ejes verdes. ¿Cómo conseguimos que por estas calles no pasen los coches que pasaban anteriormente? No solo es una cuestión, digamos, de cambio físico, de transformación física de la sección. Hay un tema clave que es la gestión de la movilidad, y esta es la fundamental estrategia de Supermanzanas, y es que en estas calles, y si seguís el vector azul, no está prohibida la entrada de coches, no está prohibida la entrada de coches. Lo que sí ocurre es que los coches pueden entrar efectivamente, pero están obligados a girar en el próximo cruce. Es decir, la obligatoriedad de los giros, si seguimos el vector azul, es la que hace que estas calles dejen de ser una calle de paso y pasen a ser un lugar o de salida o de llegada, pero nunca de paso, con lo cual un conductor que quiera atravesar este barrio va a ir a una calle básica y nunca va a ir a un eje verde. Esto es lo que ha permitido que la calle Consell-de-Seine, veremos algunas imágenes, pasáramos de 12-15.000 vehículos al día a menos de 1.000. Y 1.000 es una cifra mágica. Los expertos en movilidad nos dicen que con menos de 1.000 coches al día en una calle es cuando empezamos a percibir que es una calle con prioridad peatonal. Cuando hay más de 1.000 coches podemos generar alguna duda, ¿no? Y ese es el objetivo, y de momento se está cumpliendo. La gestión de la distribución urbana de mercancías es un tema a gestionar, y aquí fuimos generosos, es decir, no hubo una limitación espacial, lo que hubo fue una limitación temporal. De hecho, la carga y descarga debe realizarse a través de una aplicación en la que tú reservas un slot de media hora y puedes realizar. Sabemos que hay indisciplina extendida en la práctica. En todo caso, sepáis que es un tema a seguir gestionando. El arbrado, fundamental. Si recordáis la excavación que permitía ampliar un alcorque de 1 metro a un ámbito de plantación entre 6 y 8 metros, nos ha permitido plantar árboles en el centro. No exactamente en el centro, pero en una posición más centrada. Tal y como lo ideó Cerdà, si recordáis la imagen histórica, los árboles están plantados a 4 metros, lo que ha hecho que su crecimiento sea asimétrico, ¿no? Plátanos o llegunés, que son árboles de gran porte, fijaos aquí en la sección se explican, no han podido crecer de manera asimétrica por la proximidad de la fachada. La oportunidad de plantar árboles en una posición central es revolucionaria y nos va a permitir, por un lado, poder plantar árboles de porte grande con mayor disponibilidad de espacio para su crecimiento, pero a la vez poder plantar más árboles nos va a permitir, por un lado, incrementar la diversidad de especies, y es un tema fundamental. Es decir, es una cuestión de resiliencia, es decir, cuanta mayor diversidad de árboles puedas tener en la ciudad, mayor vas a poder resistir a una plaga que te elimine una especie,
y este era un tema fundamental en Barcelona. En Barcelona en los años 70 más de la mitad de los árboles eran plátanos y esto era un riesgo extremo. Cualquier plaga que hubiera eliminado los plátanos hubiera eliminado más de la mitad de los árboles de la ciudad. Ya hace años que hay una política desde Parques y Jardines de evolucionar hacia un ecosistema de arbolado más diverso. Bueno, pues aquí los ejes verdes también nos permitían incorporar esta diversidad de especies y también la diversidad de tamaño. Y esto es importante, porque el verde, el árbol, ha crecido porque debía respetar un cálido, porque pasaban vehículos, pasaban camiones. La oportunidad de plantar nuevos árboles nos ha permitido plantar árboles más pequeños y por lo tanto aproximar el verde urbano a una escala humana y a una relación de proximidad. Esta es la idea, digamos, de la plantación de estos nuevos árboles con estas nuevas zonas de plantación que nos permiten pasar de una plantación lineal cada 8 metros a una verdadera canopia continua también en los cruces, que es digamos, la gran interrupción del arbrado verde. También se introdujo una idea de escala humana sobre el mobiliario, sobre la iluminación. En la izquierda, las luminarias actuales aquí no están dibujadas, pero son luminarias pensadas nuevamente para el vehículo. Se han incorporado iluminación, ya veis, de menor dimensión, más próximas a la superficie de vida, y se ha incorporado, y aquí sí yo creo que esta es una de las cuestiones más revolucionarias, y si algún día tenéis la oportunidad de visitar alguna de estas calles lo veréis, la incorporación de mesas picnic y bancos en la calle. Pensar que estas calles no tenían ni un banco, ahora veremos alguna imagen. La posibilidad de plantar, si me permitís decirlo así, a bancos, sillas, mesas en la calle es la que permite cambiar radicalmente el uso que tienen las personas sobre estos espacios. Aquí vemos algunas de las imágenes de estas calles. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Este es el plano que explica las 4 calles, que fueron alrededor de casi 5 kilómetros, 465, aquí están, que ejecutamos entre el año 2000 y 2023. El objetivo es cubrir a 3 etapas hasta llegar a los 21 ejes al 2010. En todo caso, aquellos 4 años nos ocupamos de conseguir ejecutar en 2 años, que ya os avanzó, fue una empresa complicada, pero se consiguió ejecutar estos 5 kilómetros casi, son estas 4 calles. La idea básicamente era extender la transformación que ya había ocurrido en el barrio de Sant Antoni. Aquí lo vemos en un color más oscuro, extenderlo hacia el centro y utilizar una de las calles que permiten ir de lado a lado, que es Consell de Cent, que permite incorporar, y aquí ves estos recuadros de color rojo, nuevas plazas. La idea era incorporar una nueva plaza en cada barrio. El ensanche es un distrito, estamos hablando de un distrito de 250.000 personas aproximadamente, pero tiene 5 barrios. Y los 5 barrios están estructurados en vertical. Son barrios sin plazas. El Sánchez Cerdà no tenía plazas, pero tenía patios de manzana. Con el tiempo se eliminaron. A partir de los años 90 se recuperaron algunos patios de manzana que veis aquí en verde, pero no hay plazas. La idea era incorporar una plaza mayor, cívica, un jardín en cada uno de los barrios. Por lo tanto, aquí la idea de Consell de Cent como un repartidor de estas plazas de manera transversal al conjunto del ensanche. Y aquí veis algunas imágenes de los 4 proyectos de las 4 calles que redactaron 4 equipos diferentes, pero que son producto de aquel modelo que habíamos elaborado de manera conjunta, y que por tanto hay algunas diferencias, pero en general todos los proyectos respiran la misma idea. Esta es una imagen de cómo era Consell de Cent en el año 2017. Sí, se mantenía la estructura histórica, 5 metros de acera en un lado, 5 en otro, 10 metros de calzada, los árboles a 4 metros, ya veis los árboles cuánto arriba van por mantener este gálibo. No hay un banco, las aceras están ocupadas por motos, si os fijáis, incluso contenedores en algún lugar. Hay un paso intermedio, que también permitidme que me detenga aquí porque creo que fue importante. Durante el confinamiento, no sé cómo lo vivisteis desde Buenos Aires, será interesante compartirlo después. Aquí se produjo como una especie de, digamos, de presión o de necesidad de aprovechar la desgracia como una oportunidad para poder establecer transformaciones de espacio público que de otra manera hubieran sido complicadas. Recordad aquella idea aquella idea odiosa, de la distancia social en la calle. Cuando volvimos a la calle, pues esto dio la oportunidad de impulsar algunas transformaciones tácticas, en este caso de ampliación de aceras, de incorporación de carriles bici, que nosotros pensamos que era una buena oportunidad para dar un primer paso en la transformación que queríamos llevar a cabo de estas 4 calles. Y lo que hicimos fue en estas 4 calles implementar nuestras acciones tácticas, que en este caso fue una ampliación de acera en Consell de Cent. Este es el mismo lugar que veíamos anteriormente, que nos permitieron no solo habilitar, y esto tuvo un uso desigual, porque es una calle larga, en algunos ámbitos la gente utilizó más. Podéis imaginar, hubo una polémica enorme, hay quien decía están convirtiendo la ciudad de Barcelona en un parchís, pintándola de colores, tal y cual. Conseguimos aguantar,
la alcaldesa y el equipo de gobierno consiguieron aguantar políticamente, no fue fácil, y técnicamente nos sirvió para dar un primer paso, porque estas actuaciones tácticas nos permitieron eliminar la mitad de carriles de coche que debíamos limitar para la transformación definitiva. Con lo cual lo utilizamos como, bueno, pues, queremos eliminar 14 carriles en total en las 4 calles, vamos a eliminar 7 de manera táctica. Y nos permitió, una vez se recuperó la movilidad, comprobar y demostrar que no estaba pasando nada grave. Y por tanto creo, a tiempo vista, que seguramente gracias a estas intervenciones fue posible llegar a la intervención final. No sé si haber intentado abordar la transformación estructural definitiva con un solo paso se hubiera podido aguantar. En este caso, yo creo que una vez las calles estaban medio transformadas, y para esto también sirven las actuaciones tácticas, para un primer paso de transformación, fue posible, creo, la transformación definitiva. Y este es como es hoy. En día, este tramo de la calle Consell de Cent, ya veis, ha aparecido la plataforma única, se ha incorporado mayor verde urbano, árboles en una posición central, mobiliario urbano, bueno, la transformación de un espacio que veíamos anteriormente, concebido únicamente para la movilidad, en un lugar en el que evidentemente se garantiza la movilidad de acceso y de salida, pero se incorporan espacios de estada, estancias para la vida continua. Algunas otras imágenes explicando la voluntad de transversalidad, ¿no? De hecho, el lema con la que el equipo B67 y Cierto ganaron el concurso fue caminar desde el medio, caminar por el medio. Y esto es algo revolucionario. Imaginaos, en Barcelona siempre hemos estado acostumbrados a caminar enganchados en las aceras, en calles de 20 metros. La transformación permite caminar por el centro, ¿no? Y tener una nueva perspectiva. De alguna manera, bueno, es escenificar que el peatón pasa a ser el protagonista y el coche pasa a ser un actor secundario, ¿no? Aquí algunas imágenes de vidas, de situaciones cotidianas en estos momentos, donde antes era imposible encontrar un grupo de jóvenes o adolescentes sentados en la calle, pues ahora pueden reunirse en estos espacios. Es interesante porque a lo largo de las calles, los ejes transformados, se produce una secuencia de plazas y medias plazas que es interesante. Esta es una de las medias plazas. Es un punto importante. Hablábamos de caminar desde el medio y lo que hicimos fue diseñar un nuevo paso de peatones. Barcelona históricamente ha tenido un paso de peatones que se diseñó en los años 80, seguramente os sonará, de 3 metros, utilizando piezas de granito mecanizado, en la que siempre hay una papelera antes de cruzar, ¿no? Porque cuando te paras ante un semáforo es cuando pones la mano dentro del bolsillo, encuentras un papel y tienes una papelera a mano. Bueno, aquí se presentó la oportunidad de reinventar, de evolucionar este paso de peatones de 3 metros a un paso de peatones de 15 metros, situado en el centro, con menor pendiente y plantando un árbol, ¿no? en lugar de un semáforo, ¿no? Por lo tanto, algunas resonancias con la evolución histórica del diseño del espacio público en la ciudad o en otras calles. Y esto es importante. Martín hablaba antes de los tranvías que desaparecieron en los años 60. Cuando empezamos las excavaciones para eliminar el asfalto, esta es una de las otras calles, la calle Gerona, encontramos 2 cosas debajo del asfalto. Una fue piezas de granito originales de proyectos de los años 50, y aquí veis algunos que se han reutilizado, y además estaban implementados sobre un lecho de arena, con lo cual los pudimos extraer de manera perfecta. Imaginaos, esto fue durante la ejecución de las obras. Los proyectos estaban cerrados, se estábamos ejecutando, pero se nos ocurrió reunir a los equipos redactores y a los equipos de obra para proponerles si podíamos reintroducir y reutilizar los granitos en los propios proyectos. Y esto, bueno, yo creo que fue una de las cosas. Si hubiera estado Dani hoy, Martín lo hubiera explicado bien. Dani Alsina fue el coordinador de la oficina de Supermanzanas. Fue como pasaban como cosas mágicas, ¿no? Pronto equipos que ya habían cobrado su sueldo, que ya habían acabado y tal, hostia, pues de repente emocionados porque habíamos encontrado granito y, ¿no? adoquines de granito y lo podíamos reutilizar y veréis en diferentes ámbitos, por ejemplo la calle Gerona, este tramo, emulando lo que había sido el pavimento del tranvía incrustado dentro de las piezas de granito, lo reutilizaron, ¿no? Y ya os podéis imaginar, la segunda cosa que encontramos fueron las vías de un tranvía que había circulado hasta los años 60 debajo de la ciudad. Y aquí le pedimos al equipo, el equipo de Marina Cervera y Martí Frank, si podían adaptar el proyecto de ejecución ya en marcha, manteniendo las vías de tranvía. Y rehicieron la sección sobre este tramo y conseguimos mantener 50 metros de tranvía
que se han incorporado, ¿no? Recuerda que antes hablamos del paisaje, del patrimonio, ¿no?, histórico en el nuevo paisaje urbano, y bueno, se han quedado aquí como un vestigio en un momento en que también nos era interesante reivindicar el transporte público, no solo porque Barcelona está promoviendo de nuevo el tranvía, sino porque nos interesa, ¿no?, poner de valor lo que la ciudad había tenido como un elemento fundamental en otro momento, que era la red de tranvías. Y antes comentaba así como en las calles hubo un proceso de modelización y de trabajo conjunto. En las calles, en las plazas, perdón, sí que decidimos que aquí hubiera un proceso, incluso el concurso ya fue de ideas mucho más abiertas y abierto a equipos jóvenes, casi que sin experiencia, ¿no? De las 4 plazas, y voy casi al final, viendo el resultado del concurso y el resultado de los proyectos, dedujimos que había 2 posibilidades para estos nuevos espacios. Estamos hablando de una superficie alrededor de 2.000 metros cuadrados, que es una superficie de plaza de barrio. Por ejemplo, en el barrio de Gracia, un barrio histórico en la ciudad de Barcelona, las plazas miden alrededor de 2.000 metros cuadrados, pero no tenía la oportunidad de hacer plazas de barrio. Descubrimos que aparecían 2 posibilidades. Esto fue conclusión de equipos, redactores, proyectos, participación también. Una es construir plazas cívicas con mayor pavimento, pero nuevas condiciones ambientales, veremos, porque los barrios no tienen una plaza donde celebrar la fiesta mayor, donde celebrar una feria, donde celebrar un mercado de productos agrícolas de proximidad, y por otro lado plazas jardín. Y ves a la derecha hay 2 plazas, ahora veremos detalles, que son plazas cívicas con mayor pavimento, pero mayor flexibilidad para realizar actos sociales, y plazas jardín, ¿no?, plazas en las que el pavimento es mucho más permeable y mucha más intensidad de vegetación. Una de estas fue la plaza entre la calle Consell de Cent y Rocafort, que como veis también tuvo una actuación táctica durante el confinamiento, y que en estos momentos es esta plaza, en la que ha desaparecido el asfalto y se ha convertido en una plaza jardín. Y esto, os tengo que decir, esto es una imagen ya que tiene algún tiempo. El verde aquí ha crecido de manera brutal y ahora es una plaza jardín fantástica. Aquí vemos una imagen a pie de tierra, ¿no?, la transformación, digamos, de esa superficie, 2.000 metros cuadrados de asfalto, en un nuevo jardín con mayor permeabilidad, una especie de pequeño oasis verde en la ciudad. Y esta es una de las plazas cívicas en el cruce con Burrell, que tenía esta situación previa. Aquí vemos un edificio muy bonito, interesante, de Bonet Castellana, de los años 50, edificio mediterráneo, y que en estos momentos es una plaza cívica en la que el equipo redactor, de la Clara Sola Morales, decidió: vamos a plantar 9 árboles, y aquí los veis. Es un pavimento de granito nuevo, despiezado, pero con 9 árboles que en un futuro pues construirán, y ya van creciendo, construirán una sombra, ¿no?, una canopia. Y aquí fue interesante porque esta es la plaza mayor del barrio de la izquierda del Ensanche, y este es un barrio con una asociación de vecinos con mucha actividad, que entre otras organiza un mercado de productos agrícolas de proximidad cada 15 días, también la fiesta mayor, y por lo tanto el proyecto integró las diferentes composiciones de actos, de acontecimientos públicos, ¿no? Esto no recuerdo si era una feria o un acto público, porque veo aquí un piano en un escenario, ¿no?, y probaron diferentes disposiciones, y esto dio producto a un proyecto que lo que permite básicamente es un nuevo espacio para la vida pública y para la vida colectiva del barrio. Después de algunos años tenemos nuevos datos y son positivos, es decir, los árboles crecerán, pero esto lo sabemos, y es un estudio que hicimos previo, permitirán aumentar la superficie de sombra de un 60 a un 80%. Lo que sí supimos al verano siguiente es que la temperatura superficial, simplemente retirando el asfalto y colocando granito o panot, conseguimos reducir la temperatura entre 3 y 5 grados centígrados, la temperatura superficial. Esto es algo fundamental. Recordad las noches tórridas que comentábamos al principio. Por lo tanto, la eliminación o la sustitución del asfalto por otros pavimentos es una cuestión clave a la hora de mitigar los impactos del efecto isla de calor en la ciudad. Y otra cuestión importante es la regulación de los usos. Uno de los riesgos que existe es que la transformación del espacio público afecte los usos que están ocurriendo dentro de las viviendas, que incremente el valor del suelo, que expulse vecinos, etcétera, etcétera. Pero sinceramente después podemos comentar que con la vivienda no deberíamos vincular. Es decir, evidentemente antes lo comentaba y con esto empezaba la sesión. Es decir, necesitamos políticas públicas de vivienda, pero necesitamos políticas públicas específicas de vivienda. No dejar de mejorar la ciudad para que la vivienda no suba el precio, ¿no? De la misma manera
que no dejamos de construir bibliotecas o construir escuelas porque aumentan el valor del suelo de un barrio, tampoco creo que deberíamos dejar de adaptar el espacio público a las nuevas condiciones porque mejoran el valor. Es decir, nos interesa mejorar el valor. Si hay problemas en la vivienda, deberíamos atacarlo con otras políticas públicas. Pero un estudio económico que realizamos antes de empezar los proyectos sí que nos avisó de un riesgo, y era un proceso de turistificación de las plantas bajas, es decir, la transformación del comercio de proximidad de barrio hacia un comercio orientado a la actividad turística. Y esto había pasado ya en algunas calles en la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, la calle Enric Granados, esta calle vertical, es una calle en la que en estos momentos hay más sillas de restaurantes en la calle que vecinos residentes, para que os hagáis una idea de la desproporción. ¿Qué hicimos? Fue aprobar un plan de regulación de usos para los territorios envolventes de las calles a transformar, en la que básicamente, no me extiendo, se impuso una limitación de comercios vinculados a la atracción turística, una limitación de restaurantes, de autoservicios, 24 horas, taquillas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se ha hecho es limitar, identificar un índice de saturación para evitar que la mejora de estas calles se convierta en un proceso de atracción turística masiva y sobre todo de transformación de las plantas bajas. ¿Cómo fue posible esto? Y voy acabando, voy llegando al final. No sé si me estoy extendiendo demasiado, Martín. Esta es una imagen precisamente de una de aquellas reuniones que os comentaba con los equipos redactores un lunes entre 4 y 8. Este es Dani, el coordinador de la oficina en la que discutíamos los proyectos. La construcción o la creación, y esta fue una propuesta que hice a la alcaldesa y que se aceptó, fue fundamental. Es decir, proyectos estratégicos de esta, digamos, complejidad dentro de una administración pública no son, creo, difícilmente son posibles si no se dispone de un equipo liberado para poder llevarlo a cabo. Entonces la oficina Supermanzana nos permitió tener un coordinador dedicado full time, tener 2 personas responsables de la estrategia urbana de mis equipos y de proyectos de espacios públicos, no a full time, pero con mucha disponibilidad de tiempo, tener personas implicadas de diferentes áreas municipales vinculadas al espacio público. Es decir, fue el espacio fundamental y en el que hubo una implicación por parte de los equipos internos del ayuntamiento y externos magnífica, que fue la que realmente lo hizo posible. Otra cuestión fue la participación y la gestión social del proyecto. Esta es una imagen, recordad la primera Supermanzana en 2016 en Poblenou, en la que después de la implementación hubo una controversia y una conflictividad enorme en todo no solo en el propio ámbito, sino a nivel de ciudad. Esta es una reunión, a partir de aquel momento, en el que el proyecto estuvo en peligro. Yo no estuve allí, pero lo que te explican es que estuvo en peligro, pero fue la teniente de alcaldía, aquí la vemos de espaldas, la Janet Sanz, la teniente de alcaldía de Ecología Urbana, decidió construir un nuevo proceso de participación. Y esto es interesante porque Supermanzanas nació como un proyecto top-down, y eso creo que también es interesante compartirlo. De hecho, sigue habiendo un primer estadio top-down en la que el ayuntamiento, desde una visión técnica, establece algunas pautas que después se participan. Pero en aquel momento solamente fue excesivamente top-down. Pero a partir de aquel momento también se identificó el error y se construyó un proceso de participación que empezó con unos encuentros cada tarde. La teniente de alcalde, creo que este es Salvador, ¿verdad? Si no me equivoco, bajaban a la calle y se reunían con los vecinos para recibir feedback. Y a raíz de estas reuniones se construyó una dinámica. De hecho, hubo unas adaptaciones al proyecto. De las 2 calles que se pensaban como ejes verdes al inicio, quedó solo una, porque una era necesaria para el autobús. Son unas adaptaciones que también nos permitieron mejorar la implementación del modelo. Y de aquí nació un proceso de participación. Tampoco entro en detalle, solo lo podéis consultar, después os pasaré información de algunas publicaciones. Importante, de hecho teníamos un equipo específico que gestionaba la participación ciudadana, con espacios vinculados a vecinos, vecinas, personas de interés del territorio, mesas globales de ciudad, sesiones más de estrategia, sesiones en las que discutíamos los proyectos, ya en la última fase con los vecinos, con planos encima de la mesa y con lápiz, informadores en la calle. Se visitaron todos los comercios. Alrededor de 400 comercios se visitaron 2 veces, uno por uno, para explicar. Había informadores permanentes en la calle para atender cualquier duda. Se dispuso de una plataforma de participación. Es un recurso muy interesante que Barcelona implementó en el año 2016-2017, la plataforma de CIDIM. Es una plataforma de código abierto que creo que muchos otros ayuntamientos y entidades a nivel global están utilizando para gestionar procesos de participación ciudadana. Y es el plano que explica cómo quedó el proyecto Supermanzanas en verano 2023.
¿no? Con los diferentes ámbitos que ya se habían iniciado. Recordad Poplanou, que lo vemos ahí todavía en el mapa, Sant Antoni, otros barrios que no he comentado, pero que se fueron implementando simultáneamente, en Horta, en Sant Gervasi, en Hostafrancs, y otros que empezaban a promoverse. El proceso de participación empieza siempre con la constitución de lo que llamamos un grupo impulsor. Es un grupo impulsor es un grupo en el que se invitan personas que representan entidades, grupos de interés del territorio. No es un grupo abierto, es un grupo cerrado, pero se intenta que tenga la máxima representatividad del territorio, y es el grupo encargado de dirigir todo el proceso a partir de ese momento. Y una de las primeras cuestiones que aborda el grupo impulsor es el plan de acción. Muchos de estos ámbitos que veis con un color más clarito, aquí lo veis, plan de acción aprobado, plan de acción en estudio. Bueno, pues son ámbitos en los que ya estábamos impulsando planes de acción para transformarse en los próximos años. Esta es la parte de supermanzana, pero permitidme brevemente, si disponemos de tiempo, Andrés y Martín, porque estas no fueron la... ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Pues gracias. Pero para contextualizar, porque estos 4 años fueron más intensos que estos 4 ejes verdes y 4 plazas. De hecho, había en marcha otras transformaciones tan o más importantes en términos estructurales en la ciudad. Estaban en marcha la transformación de las 2 avenidas, 2 de las 3 avenidas que Sardá diseñó como los ejes estructurantes de la ciudad con el territorio. Una es la avenida Meridiana, que ya había tenido algún proceso de transformación cerca al cruce de Glorias, que también lo veremos. Pero en estos años se aceleró. Esto es como era la Meridiana en los años 70. Recordad que os comentaba, las autopistas urbanas. Hubo una primera transformación en los años 90. Esta es una avenida de 50 metros de ancho, en la que hubo una ampliación de aceras. Las aceras ya tienen 10 metros de anchura, pero fijaos, sigue habiendo una calzada de 30 a 35 metros continua y unos niveles de contaminación elevadísimos. Y aquí es donde vino la siguiente fase de transformación, y aquí veis una imagen, ya tiene algunos años, la transformación de este cruce, en el que básicamente la estrategia fue que tiene que ver con la estrategia supermanzanas, en cómo revertir la prioridad, eliminando espacio del coche, del asfalto, para promover, en este caso, fijaos en este ámbito central, aparece un nuevo paquete, gracias a la eliminación de 2 carriles de circulación, nuevo paquete con un carril bici bidireccional y 2 nuevas líneas de alumbrado. Esto parece, no sé si puede parecer poco, pero es algo fundamental. Si romper la continuidad del asfalto en términos térmicos, en términos sociales, creo que hay alguna imagen en cómo se cruza la avenida, ¿no? No es lo mismo para una persona mayor tener que cruzar 30 metros, aunque el semáforo de tiempo, que tener una isleta de refugio con verde en el centro, la aparición de este magnífico carril bici que tiene que ver con una nueva escala metropolitana de la red ciclable de la ciudad, que es un carril bici que en estos momentos permite hacer recorridos desde municipios metropolitanos como Santa Coloma, cruzando el río Besós hasta el centro de la ciudad. Es un carril bici estructuralmente importante en estos momentos en la ciudad. Y la otra avenida que está en transformación es la avenida Diagonal. Y la avenida Diagonal, siguiendo la misma lógica, pero en lugar de incorporar el carril bici, es incorporando el tranvía. Y esta es una actuación estratégica de la ciudad de Barcelona. La ciudad metropolitana tiene 2 líneas de tranvía, el tram Besós y el tram Baix, que no están conectadas. De hecho, todavía una llega hasta este punto de aquí, la Plaza Macià, y la otra llega hasta aquí a Glorias, pero no estaban conectadas. La idea era transformar la avenida Diagonal y al mismo tiempo conectar las 2 líneas de tranvía. Veis que el ejercicio es similar, reducir espacio del vehículo privado para incorporar el paquete de tranvía y carril bici en este espacio central. Y creo que tengo algunos renders, aunque ya está acabado el proyecto, pero para que os hagáis una idea, básicamente la transformación tiene que ver con esto y ya es real. Esto ya existe hoy en día. Existe un primer tramo, perdón, sí, esto es importante, un primer tramo de conexión que llega hasta este punto de aquí, que es la calle, hasta Passeig Sant Joan, carrer Girona, y en estos momentos sigue estando en discusión si la ciudad acabará de consumar la conexión o no. Parece que el actual gobierno parece que dice que sí, pero tímidamente. Veremos qué ocurre. Después podemos hablar de la situación actual en el ayuntamiento. Bueno, y finalmente el cruce de estas 2 avenidas, lo que es el centro geométrico de la ciudad de Barcelona, en el que Sardá hizo confluir, perdón, que vuelvo a una imagen, hizo confluir estas 3 grandes avenidas, la Meridiana, la veíamos, la Diagonal y la Gran Vía, que circula paralela a la costa, que había sido desde los años 90 una especie de rotonda de autopistas elevada, con problemas, digamos, de accesibilidad en el ámbito central, incluso de una cierta conflictividad, y que en el año 2012-13 se decide derribar
construir un puente que permita la circulación a través del espacio hacia el centro de la ciudad de manera soterrada y la construcción de un gran parque urbano, ¿no? Esta es la imagen conceptual de la situación anterior y la propuesta en la que la idea es recordad que no tenemos grandes parques en la ciudad, un parque alrededor de 9-10 hectáreas, que para Barcelona es un parque ya importante, con nuevas piezas urbanas, residenciales, equipamientos en su perímetro, generando condiciones de centralidad. Y esto también está finalizado, tendré que actualizar algunas imágenes. Esta es una imagen de la primera etapa que se concluyó del proyecto del Parque de Glorias. Aquí vemos la construcción del túnel todavía en marcha. Esta fase ya está finalizada y en estos momentos ya está concluido. Bueno, falta una parte superior, pequeñita, del parque de 9 hectáreas. Sí que podemos ver algunas imágenes cotidianas de lo que ha significado este parque. Tiene un uso masivo en todos sus espacios. Este es el espacio central. En los espacios de las áreas de juego, ¿no? Antes Andrés comentabas María Truñó. Con María Truñó trabajamos conjuntamente el plan del juego de la ciudad, del juego infantil en la ciudad. Esta es una estrategia en la que en el espacio público se incorporaba la idea de construir un nuevo ecosistema del juego infantil a diferentes escalas, desde ámbitos de juegos infantiles singulares, como el que veis aquí en Glorias, pero introduciendo, antes no lo hemos visto en detalle, pero en la plaza de Consell de Cent con Enric Granados hay una especie de tronquitos de madera plantados, forman parte del plan del juego infantil. La idea de incorporar mobiliario urbano que fomente el juego espontáneo de niños y niñas, y evitando los cercados, ¿no?, de juegos de catálogo, introduciendo elementos tanto desde un punto de vista material como funcional más abiertos. Y ahora sí que acabo, permitidme, con un programa que para nosotros fue un programa muy especial. De hecho, yo empecé como arquitecto jefe un 7 de octubre del 2019, el 14 de octubre, y disculpad porque está en catalán este titular, pero creo que se puede entender, un niño de 5 años murió atropellado por una moto delante de su escuela. 7 días después, la alcaldesa nos llamó al día siguiente. De hecho, la alcaldesa se reunió con la familia, con el padre y la madre de Hugo, que es como se llamaba el crío, y nos llamó la alcaldesa y básicamente nos pidió que iniciáramos con la mayor urgencia posible un programa de transformación de los entornos escolares, que no podía volver a ocurrir. Y ciertamente cuando ocurre algo se te ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando lo ves directamente. Ese fue el momento en que nació el programa que después llamamos Protegim les escoles en catalán, protejamos las escuelas en castellano, en el que el objetivo fue, y se consiguió, transformar los entornos escolares básicamente con 4 objetivos. Un primer objetivo de calidad ambiental. Hemos reiterado los problemas de contaminación atmosférica y acústica. Delante de las escuelas es todavía más grave. Un tema de seguridad viaria, y de aquí nacía el proyecto. Un tercer objetivo de habitabilidad. Decíamos, vamos a intentar, y esto es el mensaje que con María repetíamos siempre, crear una pequeña plaza delante de cada puerta de escuela, aunque sea un pequeño ensanchamiento de una acera, un espacio donde pueda aparecer un banco donde padres y madres puedan sentarse, los niños puedan jugar cuando salen o tomar la merienda. Y finalmente un cuarto eje que tiene que ver en cómo conseguíamos implicar las comunidades educativas en todo este proceso, ¿no?, con una lógica co-creativa. No voy a poder extender demasiado. Esta es la primera actuación que hicimos. Esta fue la escuela donde murió Hugo, lamentablemente atropellado. Y esta es una actuación que la ejecutamos en 15 días. Recordad lo de proveer escenarios deseables a corto plazo. En 15 días. Lo que hicimos fue contactar con el jefe de la brigada de mantenimiento de la ciudad, ir a los almacenes y ver qué mobiliario podíamos tener sin necesidad de abrir un proceso de contrato, que nos hubiera llevado un año de licitaciones. Y lo que hicimos fue reutilizar las vallas que teníamos en algún ámbito, unos bancos, utilizar pintura, unas jardineras, un radar pedagógico, y con esto empezamos. Y en 15 días, y esto fue durante la Navidad de 2020, el inicio de curso después de Reyes, en Barcelona, la escuela Greenwood, que es la escuela, pues ya tenía un nuevo espacio. Y así fue como nació el programa Protegim les escoles, que lo que nos permitió es entender que las escuelas, este es el mapa de las 600 escuelas que hay de diferentes etapas, de infantil, primaria y secundaria, es entender que las escuelas son un perfecto mapa de acupuntura urbana y que mejorando el conjunto de escuelas equidistribuidas por todo el territorio vamos a poder implementar mejoras de carácter sistémico en la ciudad. Entonces nos propusimos el objetivo de mejorar una de cada 3 escuelas, 200 escuelas en 3 años. Y así fue. Aquí veis algunas imágenes de diferentes tipos de actuaciones. Lo que llamamos calles escuela, en la que identificábamos calles en las que era posible cerrarlas totalmente al tráfico,
y esta es la escuela Lavinia, en las Corts, en la que desaparece el tráfico, desaparecen los aparcamientos y el espacio con actuaciones tácticas y actuaciones realmente sencillas, para lo bueno y para lo malo, pero sencillas. Se permitió transformar alguna de estas calles, esta es otra calle escuela, o ampliaciones de esquinas. Esta es una calle en el ensanche, en la calle Aragón, en la que, fijaos, aparecían incluso todo un nuevo criterio gráfico de señalización de las escuelas. Esto decía la alcaldesa, no se podía entender como una ciudad. Tú cuando llegas conduciendo, de seguida ves donde hay un parking, ¿no? Porque ves a 200 metros de distancia una P blanca sobre un fondo azul enorme y en cambio eres incapaz de distinguir dónde hay una escuela, ¿no? Que aprecio esta lógica de las alfombras delante de las escuelas y estos espacios ampliados. Pues tengo que explicar que el retorno de este programa fue totalmente positivo por familias, por comunidades. De hecho, las escuelas yo creo que construyen un ámbito de intervención interesante porque consiguen acallar muchas críticas, transformaciones que en otra calle o en otra situación determinados perfiles se atreven a contestar o a criticar. Delante de una escuela no es tan fácil, ¿no? Poner en riesgo la calidad ambiental y la seguridad de niños y niñas. Tan es así, eso es una anécdota interesante, aquí lo veíamos anteriormente, a finales del 2023, delante de las escuelas la velocidad se reducía a 30. La velocidad máxima permitida en la ciudad es 50, a veces se respeta, a veces no. Delante de escuelas, como mucho 30, y donde era posible 10. Entonces, en calles básicas, como la que vemos aquí, que es delante de la calle Aragón, donde la velocidad máxima es 50, pero en muchos casos, si hay ola verde de semáforos, hay coches que pasan a 80 sin ningún problema, la propusimos bajar a 30, pero con un radar. Y con un radar de sanción. Fue pedagógico un tiempo, acabó siendo un radar de sanción. Esto fue interesante porque esto se anunció a finales del 22 que la ciudad implementaría, recuerdo, 45 radars de sanción en diferentes puntos de la ciudad. Al día siguiente, en Barcelona tenemos el Real Automóvil Club de Cataluña. Es uno de los lobbies cochistas más importantes, influyentes de la ciudad. Cualquier eliminación de un carril de circulación o carril bici nuevo, pues al día siguiente teníamos un artículo en la prensa o algún medio de comunicación criticándolo. En este caso fue curioso porque evidentemente al día siguiente hubo una nota de prensa del RAC criticando los radars de sanción, que era una medida recaptatoria, que no era una medida para mejorar la calidad, pero que sí que le parecían bien los 12 radars que había delante de 12 escuelas. Con lo cual entendimos que actuar en las escuelas te permite un campo de intervención mejor transitable según delante de qué opiniones o críticas, ¿no? Creo que hay algunas imágenes más, hasta la vimos anteriormente. Se actuó también dentro de los patios de las escuelas. Este fue otro programa en un proceso de renaturalización de los patios. Y acabo con algunos mensajes. Introducimos, sabéis que, si no sabéis, comentamos, hubo no solo críticas mediáticas, hubo denuncias por diferentes agentes de la ciudad. De hecho, hubo una denuncia incluso vía penal de un ex arquitecto jefe de la ciudad de Acevillo, que por suerte fue archivada, y de hecho el juez le afeó que hubiera ido a la vía penal cuando la discusión sobre el espacio público no entendía que el juez que no era una discusión jurídica con mucho administrativa, pero tal es así que hubo 3 contenciosos que acabaron en un tribunal, la jueza del cual dictaminó, de hecho sentenció, condenó al Ayuntamiento de Barcelona a derribar las obras que hemos visto, ya finalizadas, de 3 calles verdes. Y ha habido 3 sentencias, todavía no son firmes, el Ayuntamiento ahora ha apelado al Tribunal Supremo en Madrid, pero vamos a ver, de aquí se abrió otro debate importante. Y de hecho fue interesante porque lo que era una mala noticia, de repente se convirtió, no sé, yo me atrevería a decir, Martín, después puedes dar tu opinión, en casi una buena noticia, porque de repente aparecieron una serie de apoyos y de opiniones favorables. Una vez que el proyecto ya existía y las personas eran capaces de vivir, la opinión de muchos detractores que en el inicio habían podido tener dudas del problema que va a generar sobre la actividad comercial, sobre la movilidad, al ver que no ocurría ninguno de los problemas que se han vaticinado, que al contrario la calle estaba llena de personas ocupándola durante todas las horas del día, fue un momento en que yo recuerdo recibir, incluso leer públicamente apoyos, decir que esto era una tontería. Incluso, fijaos aquí, vecinos de comercios, ante la sentencia que obligaba a derribar las obras, se manifestaban diciendo que ahora me gusta, ¿no? O sea, bueno, yo me había quejado, pero ahora veo cómo funciona y el comercio no me va tan mal y se respira mejor y los niños pueden jugar, con lo cual, que yo creo que es interesante esta reflexión. Yo creo que la necesidad, antes lo comentaba y lo he ido reiterando, la necesidad de aportar cambios reales, porque los cambios se defienden solos a menudo, y creo que en este caso ocurre, y Consell de Cent se defiende por sí mismo, no necesita
mucha más lectura, ¿de acuerdo? Datos. Es importante. La mejor manera, decía que se defiende solo, no es del todo cierto. Los datos también ayudan a defender. De hecho, es una parte fundamental de la defensa de lo que hacemos los urbanistas, los arquitectos. Después de este conjunto de transformaciones, recordad, de 350.000 coches que circulaban por el centro de la ciudad, actualmente están circulando un 20% menos en el conjunto de la ciudad. Y se ha reducido un 20% en desplazamientos que cruzan por el centro del ensanche. Esto, evidentemente, no solo es un tema de supermanzana, sino de Vía Meridiana, Diagonal. Ha habido récords sistemáticos durante diferentes periodos de usuarios del transporte público. Los usuarios de la bicicleta se han doblado. Todavía siguen siendo bajos en Barcelona porque estamos en un 4 o 5%, pero es que veníamos de menos de un 2% de desplazamientos en bicicleta. Es decir, está habiendo o ha habido hasta ahora un desplazamiento. Aquí vemos algunos de los datos que os comentaba. Y sobre datos de contaminación, este es de 2023, pero en 2024 se volvió a repetir el titular. Es decir, durante 2 años consecutivos, Barcelona por primera vez no superaba los límites de contaminación dictaminados por la Comunidad Económica Europea. Y esto no había ocurrido hasta ese momento. Todavía son altos, porque una cosa son los de la Unión Europea, otros son los de la OMS, pero por primera vez se estaban rebajando. Por lo tanto, es demostrable que hay impactos positivos a través de estas transformaciones. Y ahora sí que acabo, y esta es una invitación, y ahora doy paso a la conversación. La idea de Supermanzanas se ha ido extendiendo. Si Barcelona es una aplicación posible, o el lugar donde se originó seguramente, pero la experiencia, porque he visitado bastantes de estos lugares y he compartido conversaciones con técnicos, incluso los representantes políticos de diferentes ciudades, es una estrategia perfectamente adaptable a muchos diferentes tejidos urbanos, ¿no? Y aquí es un mapa que elaboramos en su momento, un encuentro internacional que celebramos en 2023. Y no sé, y con esto acababa, no sé si en Buenos Aires algún día pues también puede ver, ¿no?, la aplicación de una estrategia a Supermanzanas que mejore la calidad del espacio público y en el conjunto la calidad de la ciudad. Y con esta invitación acababa. Gracias por la atención. Oh, excelente.